No hay culpa ni ansiedad que no pueda quitar. Restaura el interior y el roto corazón. La muerte conquistó. Es como un río carmesí, eterno y fluye en mí. Sangre del Cordero de gloria, por amor cambió mi historia, fluye hoy, con poder venció. Es la sangre de Jesús, Cordero de gloria, por amor cambió mi historia, fluye hoy, con poder venció. Es la sangre de Jesús. Mi maldad, mi dolor, toda culpa en mi interior, la limpió, la inundó tu sangre, Cristo. No hay lugar en el cual yo me pueda ocultar. Cuán preciosa es tu sangre, oh mi Cristo. Mi maldad y toda culpa la limpió, la inundó tu sangre, Cristo. No hay lugar en el cual yo me pueda ocultar. Cuán preciosa es tu sangre, oh mi Cristo. Sangre del
Versículo número 1. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, Dios me ama, Dios es bueno. La respuesta correcta es Dios es amor. En primera de Juan 4 del 7 y el 8 dice la palabra: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Versículo número 2. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga sus amigos en primer lugar, su ministerio por sus amigos, su vida por sus amigos. La respuesta correcta es su vida por sus amigos. En Juan 15, 12 y 13 dice la palabra: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Versículo número 3. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos salvó del pecado, sino que Él nos perdonó a nosotros, sino en que Él nos amó a nosotros. La respuesta correcta es sino en que Él nos amó a nosotros. En primera de Juan 4 del 9 al 11 dice la palabra: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo número 4. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que nos hizo a su imagen, que nos hizo herederos de sus promesas. La respuesta correcta es que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios les bendiga, mis amados hermanos, una vez más, después de haber escuchado este hermoso canto, las preguntas de la sección Conociendo tu Conocimiento, me es muy grato poderlos saludar y también decirles que para mí y para mi familia esta semana fue una semana de bendición, porque creo que siempre y cuando uno tenga que comer y uno esté sano, pues eso es una bendición. ¿Qué más podemos nosotros pedir de eso, no? Y sobre todo tener la comunicación con Cristo a través de la oración, a través de su santa palabra. Y pues yo les animo también a que podamos, y ustedes también puedan orar en casa. Y hay veces que las cosas no salen como uno quisiera, las cosas no van como uno en realidad las planea, pero no hay por qué frustrarse, no hay por qué lamentarse, no hay por qué estar de mal humor, sino más bien hay que gozarnos en el Señor, como dice la palabra. Si tenemos nosotros aflicción, si tenemos nosotros preocupación, bueno, hay que hacer alabanza. Y yo les animo, mis amados hermanos y amigos, a que alaben al Señor. No importa cómo estén. Dice un canto que creo que cuando siempre estoy en una situación un poquito difícil, y se los voy a compartir bueno, con el anhelo que también les ayude a ustedes cuando estoy en una situación a veces difícil en cualquier área. Recuerdo ese canto que dice: donde quiera que esté le alabo, como quiera que esté le alabo, porque su amor me rodea como el mar. Alabaré a Cristo, exaltaré a Cristo, porque Cristo vive en mí. Y es maravilloso, porque eso nos recuerda que hay que adorar al Señor, hay que alabarle en cualquier situación, en cualquier lugar. Hay que adorar al Señor, no porque las cosas nos van bien hay que alabar al Señor, y cuando las cosas nos van mal hay que dejar de alabar al Señor, no.
En realidad, para que la palabra de Dios funcione en nosotros hay que tener siempre un corazón lleno de gratitud. Y en esta tarde precisamente vamos a estar hablando acerca de por qué vamos a agradecer a Dios. Bueno, vamos a agradecer a Dios porque en realidad Jesucristo se dio a sí mismo y su sangre fue vertida en la cruz del Calvario, y vamos a estar hablando acerca de la importancia de la sangre de Jesucristo. Y para eso voy a tomar 9 puntos acerca de la importancia de nuestro Señor Jesucristo a luz de la Biblia, y creo que podríamos, escarbando más sobre el tema, podríamos encontrar más razones. Pero mientras vamos a orar al Señor. Te damos gracias, amado Dios, porque a ti te ha placido, Señor, mantenernos hasta este momento, aunque ciertamente en mi propia experiencia, Señor, ha sido duro también las noticias de los fallecimientos de personas, Señor, que amamos y conocemos. Pero te rogamos, Padre, que tú, Señor, seas con estas familias, Padre, que han perdido a sus seres queridos en esta semana, en la semana pasada. Bendíceles, Señor, con paz en sus vidas, y te pedimos, Padre bendito, que tú, Señor, nos guardes a nosotros también y nos cuides. Pero si en esta semana, en la que viene, nos llegamos a enfermar, y a través del coronavirus, Señor, o a través de cualquier enfermedad, Señor, tú nos llamas a tu presencia, amado Dios, nosotros aún te seguiremos adorando, te seguiremos alabando, Padre. Lo que pedimos, amado Dios, de que tú, Señor, nos santifiques, Padre bendito, para que podamos ser aceptos día a día, Padre bendito, amado, para que al partir de esa tierra podamos también ir a morar contigo, porque es una promesa que no se rompe, es una promesa que tú nos has dado, oh Jesucristo, que tampoco, Señor amado, pierde su valor y su sentido. Gracias, amado Dios. Perfecciónanos, santifícanos, y te rogamos, Padre, que podamos día a día renunciar al pecado, hacer distinción entre las sutilezas que el diablo pone, Padre amado, y podamos nosotros reprender todas esos pecados, esos pensamientos de iniquidad, a fin, amado Dios, de vivir al agrado tuyo. Habla nuestras vidas, Señor, y que ya que vamos a tomar el tema de la sangre de Jesús, que tu sangre preciosa, amado Jesús, sea vertida en nuestras vidas y corazones, y nos limpie de toda maldad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, mis amados hermanos, estamos hablando, voy a comenzar a hablar acerca de la importancia de la sangre de Jesús. Siempre y cuando pensamos en la sangre de Jesús, siempre recordamos acerca de esas oraciones cuando las personas se sienten muy atacadas por el diablo, sobre todo cuando se está en oración, cuando se está pasando por ayuno, cuando se está pasando por ese momento de santificación. Viene la lucha, porque Satanás lo que menos quiere es que santifiques tu vida. Entonces en el momento que tú te tomas el tiempo de santificar tu vida, viene el diablo y comienza a meterte una lucha interior, y muchas veces es el miedo, muchas veces es el terror que viene, porque Satanás de muchas maneras busca distraernos, muchas veces a través del miedo, y dice, bueno, ya me da miedo orar. Pero bueno, cuando te dé miedo orar, clama la sangre de Jesús, porque sabemos que Satanás viene e infunde miedo en el corazón, infunde miedo en el área, se siente muchas veces, se siente esa presencia diabólica en la lucha espiritual. Hay veces que las cosas se caen, hay veces que hay movimiento de cosas, pero ¿por qué? Porque realmente Satanás está presente para interrumpir nuestra consagración a Dios. Y muchas veces tiene que venir por medio de pensamientos realmente que no van nada relacionados a la santidad. Por esa razón necesitamos nosotros clamar a la sangre de Jesús, y creo que los que hemos buscado a Dios y santificar nuestras vidas y nos damos cuenta de esas luchas, tenemos que clamar a la sangre de Jesús. Por esa razón decimos, me cubro con la sangre de Jesucristo, o estoy cubierto con la sangre de Cristo, porque realmente estamos apelando al sacrificio,
al poder del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que el primer punto que yo quiero decirles es que la sangre de Cristo es derramada para remisión de los pecados. Eso es lo que dice la palabra. Y hemos hablado acerca de redimir, redención, y decimos, ¿y qué será en realidad la remisión? ¿No? Dice, es derramada para remisión de los pecados. Entonces decimos, ¿y qué es remisión? Bueno, estuve investigando en el diccionario, y dice el diccionario que remisión es un término que está relacionado al verbo remitir. Esta acción puede asociarse a mandar una cosa a un individuo que se encuentra en otro sitio, o condonar una penalidad o una carga, o limitarse o hacer o decir aquello a lo que uno se ha comprometido. Entonces, cuando dice la palabra que nuestros pecados hay remisión en Cristo para nuestros pecados, nos está hablando acerca de que hay, ciertamente, se condona la penalidad, o se quita la carga, se quita la penalidad, y eso es lo que Jesús ha venido a hacer. Por esa razón, en Mateo capítulo 26, versículo 28, la palabra de Dios dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bueno, eso es lo que la palabra de Dios nos dice en Romanos 3:26, perdón, les dije la mala cita, pero Romanos 3:25, Romanos 3:25, vuelvo a leerla. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, eso quiere decir remisión. Dios ha remitido nuestros pecados, los ha remitido o ha condonado nuestra culpa, los ha pasado por alto, los ha perdonado. Entonces, debemos de saber que entonces la sangre de Cristo ha sido derramada para que nuestros pecados, Dios diga, pásalos por alto, están perdonados. Pero eso sucede cuando venimos a Él, cuando venimos en arrepentimiento. Porque arrepentimiento, lo he dicho muchas veces, arrepentimiento no es remordimiento. Remordimiento es una cosa como la que tuvo Judas, y este fue y se ahorcó en su gran remordimiento, sin arrepentimiento. Así es que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin arrepentimiento ciertamente no podemos nosotros confesar nuestros pecados, porque el arrepentimiento es en realidad sentir dolor, sentir el peso de nuestra culpa, y es algo realmente que debemos de sentir y pedírselo a Dios si no lo sentimos. Ahora, también otro punto es que la sangre de Jesucristo es tan importante porque la iglesia de Cristo ha sido ganada, y se dice la iglesia de Cristo porque Cristo la ha comprado con su preciosa sangre. Y la palabra iglesia no significa una denominación, sino más bien significa un grupo de llamados. Iglesia significa reunión de llamados. Entonces, a los llamados que Jesús hace es precisamente a todos los que le aceptan como su Señor, como su Salvador, y los que en este caso se comprometen con Dios a hacer su santa voluntad, a aborrecer el pecado y no practicar más el pecado. Entonces, esos son los que vienen formando parte de la iglesia. Pero si tú, por ejemplo, no tienes el concepto bíblico y piensas que porque eres católico o eres una persona perteneciente a cualquier otra religión y no faltas a ningún servicio en tu iglesia, pero tú no tienes todavía la liberación de tus pecados, la liberación de tu culpa y el testimonio del Espíritu Santo, de que tú, si mueres en esta noche o en cualquier momento vas a ir al cielo, entonces si tú no tienes esa seguridad, quiero decirte que las cosas que tú estás haciendo en realidad están hechas al revés. Porque primeramente nosotros necesitamos ser perdonados por nuestros pecados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, arrepentirnos de todo mal.
y no tener en este caso el odio en nuestro corazón, no tener rencor en nuestro corazón, sino más bien como dice la palabra, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces un corazón limpio es aquel que ha sido lavado su pecado. Entonces tú puedes pertenecer a la iglesia de Cristo, y no es porque alguien te diga, oh, tú eres miembro de la iglesia de Cristo. No, el Espíritu de Dios mismo te da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios, de que eres heredero con Dios y coheredero juntamente con Cristo. Por esa razón dice en Hechos 20:28, hablando acerca de que la iglesia la ganó Jesucristo con su preciosa sangre, con su sacrificio. Hechos 20:28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. Fíjate lo que dice, para apacentar la iglesia del Señor, es decir, la iglesia tiene un dueño y el dueño es Cristo. ¿Por qué? Dice, el cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, la iglesia de Cristo no es una denominación con X nombre, no. La iglesia de Cristo son todos aquellos que han sido redimidos, han sido lavados de sus pecados y ahora tienen en su corazón el testimonio del Espíritu Santo. Ellos son parte de la iglesia, y los que son parte de la iglesia de Jesús no se jactan. No tienen el complejo de yo soy santo y no me toques porque me contaminas. No, definitivamente no. El que es santo tiene la humildad, no tiene un orgullo religioso, no tiene un orgullo espiritual, no hay nada de eso. No anda humillando a la gente, yo soy hijo de Dios y tú eres hijo del diablo. De hecho, ya se sabe, si tú practicas el pecado, eres hijo del diablo, pero si tú quieres ser hijo de Dios, tienes que venir en santidad y caminar en santidad y aborrecer el pecado. Y entonces, cuando tú vives una vida así de santidad, no necesitas andar diciendo yo soy hijo de Dios y tú eres hijo del diablo, porque si tú comienzas a decir eso, entonces prácticamente lo que tú tienes es que necesitas ser humilde delante de Dios, y posiblemente no seas ni siquiera hijo de Dios y ya te estás jactando de algo que no eres. Como dice la palabra, el árbol se conoce por sus frutos, y tú conoces un manzano. Si tú no conoces la hoja del manzano y no conoces su árbol, pero tú miras su fruto, tú vas a identificar a ese árbol por su fruto. Pero si ese árbol no tiene frutos, todavía no es temporada de frutos, y tú cómo vas a identificar un naranjo si no tiene frutos, solo tiene hojas. Entonces, si tú no conoces el árbol y no conoces la hoja, entonces no vas a poder identificar al árbol. Por esa razón dice la palabra que nosotros nos identificamos por nuestras obras. Cuando tú ves a una persona tomada, un ejemplo te voy a decir, cuando ves una persona tomada, tirada en la calle, vomitada y orinada, ¿qué vas a decir tú? Es una persona, ¿qué? Una persona viciosa, y la vas a llamar por su nombre. Es decir, es un borracho. Y así se dice, ¿no? Es un borracho. Entonces, y ves a una persona que es dadivosa, ¿qué dices? Es una persona dadivosa, es una persona que perdona, es una persona misericordiosa. ¿Por qué? Porque ya tienen sus frutos también, sus obras son sus frutos, sus acciones, su forma de vivir. Eso es lo que realmente importa, y eso es lo que nosotros podemos ver en las personas a quien pertenecen. No necesitamos nosotros decir, tú perteneces a Dios o tú perteneces al diablo. ¿Por qué? Porque sus obras las identifican. Lo que a ti más te atrae, lo que tú más practicas, si tú practicas más desobediencia, entonces debes de saber que no eres hijo de Dios. Necesitas, ahora que tenemos el tiempo, tenemos los 5 sentidos, tenemos que arrepentirnos y venir a Dios. Porque Dios no va a decir, oh, tú eres bien religioso. ¿Por qué? Y no porque seas religioso, no porque seas una persona que das mucho a la iglesia, que das tus ofrendas, que das tus diezmos, que das tus limosnas, y que haces tantas promesas y tanta cosa que haces en cuanto a las actividades de la iglesia, ¿no? Eso no te va a salvar, mi hermano o mi amigo.
Lo que realmente te va a salvar es la sangre de Jesucristo. Eso es algo muy importante porque la sangre de Jesucristo ciertamente nos santifica y nos justifica, sobre todo en el tercer punto. La sangre de Cristo nos justifica y por ella somos justificados y somos también salvos de la ira, mi amado hermano. Entonces no es en base a las cosas que tú vas a hacer o en las cosas que tú sigues el reglamento al pie de la letra de tu iglesia, de tu organización. O sea, eso no te va a salvar. Porque hay gente que es tan religiosa que es el mínimo punto de las reglas de su iglesia, lo obedecen, pero pues tienen todavía el corazón manchado de pecado, salpicado de mucho pecado y en realidad todavía están codiciando las cosas del prójimo y todavía están muchas veces en incredulidad. Si yo muero, ¿dónde voy a pasar la eternidad? ¿Por qué? Porque nuestra puntualidad a la iglesia o nuestra puntualidad en hacer las cosas en cuanto a cooperación o actividad en la iglesia, eso a nadie, absolutamente a nadie, le da salvación. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Ya no voy a dejar de hacer eso? Sí, síguelo haciendo, pero procura tu salvación. Procura ser perdonado. Procura tener un corazón limpio. Y aborrece el pecado y apártate del mal y santifica tu vida, que es la parte que debemos de hacer tanto tú como yo. Fíjate que el término justificar en otra vez lo investigué y estaba mirando acerca del término justificar como un término jurídico. Significa absolver o declarar justo y proporcionar sentencia favorable en un juicio. Su extensión como término teológico es el acto de Dios de quitar la culpa, la pena del pecado, como dice la palabra Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios, más la justicia de Dios, más la justificación de Dios es vida eterna. Por esa razón, en la extensión teológica, es el acto de Dios de quitar la culpa y la pena del pecado, al mismo tiempo que hace justo a un pecador por medio del sacrificio expiatorio de Cristo. Así es que si tú te sientes justo, pero no tienes la expiación de Cristo o el perdón de tus pecados en tu vida y no has sido justificado por su sacrificio, entonces quiero decirte que puedas tú mantener la idea de que eres justo, buscas la justicia, amas la justicia, haces la justicia, pero si no eres justificado, en realidad la verdadera justificación para ser justos necesitamos ser perdonados por Dios, porque de otra manera no podemos nosotros jactarnos de que somos justos, y cuando somos justificados en Cristo, entonces somos verdaderamente justos. Pero si somos verdaderamente justos, entonces tampoco nos jactamos, porque realmente conoces que y sabes o sabemos que debemos de vivir no en jactancia, debemos de vivir en humildad delante de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no merecemos ser justificados por Dios, no lo merecíamos. Lo que merecíamos es la muerte, porque somos hijos de rebelión, hijos de ira. No hay nada bueno en nosotros, todo lo que hay en nosotros es malo. Por esa razón, Cristo ha venido a dar su vida, viendo que no había nada en nosotros para agradar al Padre, y entonces Él nos ha hecho justos. Amén. Y eso es la parte maravillosa. Fíjate lo que nos dice Romanos capítulo 5, versículo 9 al 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Entonces, ¿qué es lo que nos justifica? La sangre de Jesús. Por su sacrificio somos justos. Dice, y no solamente somos justos, sino también por medio de Él somos salvos de la ira. Y la pregunta es, ¿cuál es la ira? Bueno, cuando el hombre muere, va a ir al infierno. Si no, en este caso, si no tiene la justificación en su vida por medio del sacrificio de Jesús. Esa es la ira de Dios, la condenación eterna. Porque luego dice Romanos 5, 9 al 10, continúa diciendo, porque si siendo enemigos
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces la palabra es bien clara, vamos a ser salvos por lo que Él hizo, por haber entregado su vida en la cruz del Calvario. No es por lo bonito que tú te portes, lo bonito que tú te vistas, por lo bonito que tú vivas, no es porque tú tengas paz con todos y menos con Dios. Entonces, porque esa paz, esa supuesta paz que nosotros decimos, oh, estoy bien, estoy en paz con todos. Bueno, es que muchas veces la gente puede estar en paz con todos porque en realidad no se preocupa por nadie. Y el problema realmente es ese. Debemos nosotros ciertamente de estar primeramente en paz con Dios para estar en paz con nosotros mismos y con los demás. Fíjate lo que dice la palabra. En Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Necesitamos la sangre de Jesús porque realmente es poderosa para perdonar nuestros pecados. El punto 4, limpia nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo, definitivamente. No hay forma de que nuestras conciencias sean limpias y libres. Dice Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, como antes lo hacía en el Antiguo Testamento, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Para quién? Para nosotros. Entonces, no es por las obras que nosotros hagamos donde vamos a ser salvos. Es solamente por el sacrificio o la obra maravillosa que Jesús hizo, dando su vida en la cruz del Calvario y muriendo por nuestro lugar. Así es que nosotros somos los culpables de que a Él lo hayan condenado, pero Él se dio por amor para salvarnos a nosotros del pecado, para ya no ser esclavos del pecado. Y fíjate lo que dice Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, un sacrificio sin mancha fue Jesucristo. El punto 5, somos rescatados de vana manera de vivir. Y fíjate lo que nos dice 1 de Pedro 1, 18, 19. Y esto es lo que nos habla creo que nos da a entender que es una vana manera de vivir. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. 1 de Pedro 18 al 19. 1, 18 al 19. La cual recibisteis de vuestros padres. La vana manera de vivir la recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Somos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual la recibimos de nuestros padres. Entonces, Cristo dio su preciosa sangre como un cordero, sin mancha y sin contaminación. No tuvo pecado Cristo. Amén. Si Él hubiese tenido pecado, entonces imposible la redención. Punto número 6. Nos limpia de todo pecado la sangre de Cristo. Juan 1, 7 al 9. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, aquí cuando Dios perdona, perdona. No es que, yo voy a fingir que soy cristiano y vivo atado a una pasión sexual, a una pasión pecaminosa, a un pecado oculto y nadie lo sabe, solamente yo y tal vez Dios no lo sepa. Quiero decirte que Dios sabe todas las cosas. Él escudriña la mente y el corazón. No hay ni un pecado que se esconda. Pero sepamos en esta hora que Dios ha venido a rescatarnos de una vana manera de vivir. Así es que
tú quieres ciertamente tener la vida del Cordero, la vida de Cristo en tu vida, entonces el perdón de tus pecados, ven a Jesús. El siguiente punto nos limpia de todo pecado. Y bueno, eso es lo que ya lo leí, ¿no? Dice la palabra de Dios, nos limpia de todo pecado. Entonces, debemos nosotros de confesar nuestros pecados a Jesús, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y también nos limpia de toda maldad. Es decir, ya no tenemos maldad, porque dice la palabra, sin santidad nadie verá a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Sin Jesús, sin arrepentimiento, sin su sacrificio, imposible que el hombre tuviera un corazón limpio. Por esa razón, Jesucristo vino a tomar nuestro lugar para poder nosotros disfrutar del perdón de nuestros pecados, de la limpieza de nuestro corazón. No más odio, no más rencor, no más codicia, no más mentiras, no más nada. Solamente alabanza en el corazón, solamente acción de gracias, solamente buenas obras. Punto número 7. Él nos lavó de nuestros pecados con su sangre, dice Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Así es que Jesucristo es el primogénito de los muertos, el que resucitó, el primero que resucitó. Y eso realmente valió, porque de otra manera su sacrificio, Él hubiera muerto por nosotros, y si no hubiera resucitado, entonces esa muerte no hubiera sido suficiente para nosotros ser perdonados. Pero Él venció al pecado, demostrado en su resurrección, venciendo a la muerte. Por esa razón dice la palabra que si nosotros creemos en Él, tenemos vida eterna. ¿Por qué? Porque Él ha vencido a la muerte. Si tú no lo has recibido como Señor y Salvador de tu vida, entonces quiero decirte que lo hagas en esta noche. Tómate el tiempo de meditar en tu corazón y veas realmente cuán lejos estás de Dios y cuánto más tú lo puedas necesitar. Y si no tienes ese deseo, pídele al Señor que te lleve al arrepentimiento. Punto número 8. Dios emblanquece nuestras ropas con la sangre de Cristo. Por esa razón decimos la importancia de la sangre de Jesús, la importancia de su sacrificio. Apocalipsis 7:14 nos dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Bueno, la Biblia nos habla de la gran tribulación y creo que estamos a punto de llegar a la gran tribulación, porque ahorita realmente las cosas que están sucediendo son apocalípticas. Esto del virus es apocalíptico, las mascarillas, que todos ya realmente andamos uniformados con mascarilla, en realidad cosa que nunca jamás pudimos haber pensado. Y la gente ya está hablando acerca de la globalización, de un nuevo orden mundial, de un nuevo gobierno mundial. Entonces, los acontecimientos se van dando por ahí. Por esa razón, la palabra de Dios nos dice que si la iglesia, parte de la iglesia, o mucha gente que quiere ser salva en la gran tribulación, como va a ser una gran tribulación, va a haber muchos enemigos, la inmoralidad sexual va a estar al auge, y yo creo que posiblemente por ahí viene también el plan del enemigo, buscando realmente perjudicar a las mentes y las buenas costumbres de las familias, de tal manera que vamos a estar viviendo realmente en una depravación terrible. Si estamos viviendo la depravación y movimientos depravados que están buscando sus derechos y luchan por sus derechos y la igualdad, que en realidad eso es el principio. Entonces, al rato al justo se le va a decir pecador, oponente, enemigo. Y a los pecadores y a los réprobos en cuanto a conducta sexual, ellos realmente van a ser pasados como las personas justas, las personas que están viviendo una nueva modalidad y una normalidad, y se están acoplando a las reglas inmorales que la misma política está exigiendo que el ciudadano viva. Entonces, la gente realmente va a morir. Si tú quieres realmente santidad,
hay que santificarnos a partir de ahora, porque el día de mañana va a ser muy difícil y realmente va a ser muy, pero muy difícil la salvación. Dice la palabra del Señor en el versículo 11 de Apocalipsis, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así es que imagínate, para ser salvos en la gran tribulación, que faltan no sé cuánto tiempo, unos cuantos años más, o tal vez meses, no sé, pero la palabra de Dios nos dice que necesitamos menospreciar nuestras vidas hasta la muerte. ¿Por qué? Porque entre la vida de pecado y la eternidad es un pasito. Haz de cuenta que si tú tienes mucha hambre y te dicen, está bien, tengo un plato, un manjar aquí, tengo mucha comida, tú puedes saciarte de la comida, pero después de que tú te sacies, solamente esta comida va a ser para ti. Después de que tú te sacies, inmediatamente después te vamos a caer sobre ti con todos los artículos inventados y por inventar de tormento, y te vamos a comenzar a atormentar. Y eso es lo que realmente hace el diablo, ¿no? El diablo nos dice, oh, tú gozas del pecado, no pasa nada, la ideología de cómo tú puedas procesar las cosas, entonces tú puedes tener una idea de que el infierno es aquí en esta tierra, y tú dices, bueno, yo voy a vivir mi vida, pero cuando tú termines de vivir esta vida, todo, y pueda, de una forma figurada, te termines de acabar tu plato de comida, tú termines de vivir tu vida sobre esta tierra, entonces viene la eternidad de sufrimiento sin Jesús. Por esa razón es importante que podamos consagrar nuestra vida a Dios. El punto número 9, y para concluir, a través de la sangre de Jesús nosotros obtenemos eterna redención. Hebreos 9, 11 al 12 dice, pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención para ti y para mí. Así es que ahí está el mensaje, ahí está realmente los 9 puntos expuestos con respecto al valor maravilloso de la sangre de Jesús, que perdona nuestros pecados y también nos da vida eterna. Así es que, mi amado hermano o mi amado amigo, si tú no tienes a Cristo en tu corazón y no tienes el testimonio de la vida eterna, no pierdas más tiempo, porque el virus te puede dar en esta noche a ti como a mí, pero el punto realmente es estar preparados. Si el virus nos da y no la libramos, ¿qué va a ser de nosotros? Si no estamos bien con Dios, nos vamos a ir al infierno. Y si estamos bien con Dios, no hay problema, pasamos a mejor vida. Pero quiero yo también dejarte claro que si tú no vives en obediencia a Dios, no puedes pasar a mejor vida, jamás. Y no es porque yo te lo diga, es en base al estudio que yo te di en esta hora. Si no tienes los pecados perdonados, lavados, no puedes ser justificado. Así es que, ¿quieres orar en esta noche conmigo? Haz esta oración si no has aceptado a Jesús. Oremos a Dios. Dile, repite conmigo. Amado Dios, tu palabra me enseña que Jesucristo, tu Hijo amado, el cual vivió sin pecado y sin mancha, murió en la cruz del Calvario por amor a mí. Yo acepto en esta hora tu sacrificio en mi vida y te pido, amado Dios, que perdones mis pecados y mis iniquidades. Y aún, Señor, quiero también creer en esta hora que aquellos pecados tan grandes que yo pensaba que tú no podías perdonar, tu palabra dice que tú me puedes perdonar de todos mis pecados.
Yo me arrepiento de esos pecados grandotes y de esos pecados pequeños. Lávame con tu sangre preciosa. Límpiame de toda mi maldad. Envía tu Espíritu Santo a mi corazón para que dé testimonio de que yo soy tu hijo y yo pueda tener el testimonio en mi corazón y la seguridad y certeza de que si yo muero hoy, paso contigo la eternidad. Te ruego, Padre amado, que me des tu santidad para que yo pueda desechar el pecado de mi vida, pueda desestimarlo, pueda rechazarlo y pueda, Señor, mantenerlo lejos y yo lejos también me mantenga del pecado. Limpia mi corazón y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Bien, mi amado amigo, mi amado hermano, creo que este es un buen momento para reflexionar sobre lo mal que nos hemos comportado, lo mal que has vivido, lo mal que realmente hemos hecho delante de Dios. Y hay que enmendarnos, hay que comenzar a leer la palabra para tener el conocimiento y hay que orar, hay que santificar a Dios nuestras vidas a través de la oración, a través del ayuno y a través de la alabanza.